Vamos aquí. El título que le he colocado a esta enseñanza, la sangre propiciatoria. ¿Cómo se llama? La sangre propiciatoria. Y cuando se habla de propiciación, esta palabra es igual a aplacar o quitar la ira o apaciguar la ira mediante un don, ofrenda o sacrificio. Reconciliar a uno, satisfaciendo las necesidades del otro. Amén. ¿Cuál es? Es aplacar, es quitar la ira. La mayoría de las religiones del mundo tienen como esto también, de que los dioses están enfurecidos, entonces vamos a ofrecerles un sacrificio, una ofrenda para aplacar la ira de ese Dios. La palabra del Señor nos enseña que es imposible que el hombre por sí mismo, por lo que ofrezca o por lo que haga, en el caso nuestro como cristianos, pueda aplacar la ira de Dios. Recuerde que el pecado es muerte, que el pecado trae la ira del hombre contra de Dios contra el hombre. En Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que no cree en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios es un Dios santo y quiero que pongamos mucha atención porque a veces tenemos un concepto solamente, el concepto que me conviene o el concepto que quiero tener, pero no es el concepto correcto. El concepto correcto es como Dios enseña y como Dios revela lo que Él es a través de su palabra. Nuestro Dios es un Dios santo, nuestro Dios es un Dios que está airado contra el pecado. Dice la palabra del Señor, porque el que rehúsa creer en el Hijo no verá la ¿qué? La vida, sino que la ira de Dios, ¿la qué? La ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre el hombre que está alejado de Dios. A veces muy sentimentalmente, muy emocionalmente, decimos Dios está triste. Ay, Dios como que está llamando a los hombres y está triste porque el hombre se apartó de él. Es más, hemos cantado una canción. Una lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando. Una lágrima cayó del cielo y era Jesús que estaba llorando. ¿De acuerdo? Como si Jesús le faltara algo, como si estuviera incompleto, si el hombre no se convierte. Dios sigue siendo Dios. Dios está completo. Si el hombre entra en que no voy a recibir a Dios, que yo soy el que tengo la razón y le da la espalda a Dios, Dios sigue siendo Dios y sigue estando completo. Emocionalmente no le falta nada, ¿me hago entender? Cuando de pronto usted ha visto cuando a alguien se le va el esposo o la novia o el novio, ay, se me acabó la vida. No, a Dios no, con Dios no ocurre eso. A Dios no se le acaba la vida, Dios sigue siendo Dios, ¿me hago entender? Y dice la palabra del Señor que nuestro Dios es un Dios santo que está airado. Dice la palabra, la ira de Dios está sobre aquellos que se alejan del Señor. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Dios estableció la expiación del pecado o la liberación del pecado a través de Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 64, versículo 6. La palabra nos enseña que el hombre es incapaz de aplacar la ira de Dios o satisfacer la justicia de Dios por varias razones. Número uno, porque el ser humano está infectado por el pecado y la inclinación del hombre siempre es hacia lo malo. Isaías 64, 6. Isaías 64, capítulo 6. Voy a invitar a uno de los sugieres. Si hay alguno de los hermanos afuera, en la parte de afuera, que por favor entre. Músico, ujier, todo, venga para que puedan recibir. Uno solo, ya fue Jesús Miguel. Dice la palabra del Señor en Isaías 64, 6. Estamos todos infectados por el pecado y somos ¿qué? Y somos impuros, dice la palabra del Señor. Mire la declaración de Dios con respecto al hombre alejado de Dios. Dice la palabra, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros.
cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño. Nos marchitamos y caemos, y nuestro pecado nos arrastra como el viento. Así es la condición del hombre, dice la palabra. Todos estamos infectados por el pecado, y lo que se haga, escuchen bien esto, lo que se haga lleva esa infección. ¿Lleva qué? Lleva esa infección. ¿Se acuerda cuando estaba el COVID? Que hasta la yuca, la papa, el plátano, lo que llegara a la casa, lávenlo. Laven la habichuela, laven lo que viene el virus, que no sé qué, está infectado. Y cualquier cosita transmitía. En el ser del hombre está ese virus, dice la palabra del Señor, y todo lo que haga va infectado por el pecado, por lo tanto no puede satisfacer la justicia de Dios o no puede caminar conforme a lo que Dios está esperando de él. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice la razón por la cual Dios destruyó en aquel tiempo lo que se llamó o lo que se llama el diluvio universal, que Dios decidió raer todo ser viviente de la faz de la tierra, y solo quedó Noé y su familia por causa del pecado. Dice la palabra del Señor: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Qué vio Dios? Cuando Dios vio a los hombres, dice que la intención de los hombres era continuamente hacia el mal, apartarse de Él, no adorar a Dios, no buscar el rostro del Señor, no hacer la voluntad de Dios, siguiendo sus malos deseos, siguiendo sus malos pensamientos. Dice la palabra del Señor que Dios cortó todo ser viviente e iba a levantar una nueva generación. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 8, versículo 20 al 21. Después del diluvio universal, siguió la infección del pecado. ¿Qué siguió? La infección del pecado. Estaba Noé, que era un hombre justo, noble, pero después el hombre siguió en su contaminación. Dice: edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Yo lo coloqué acá en rojo, porque la intención del corazón del hombre es malo desde la juventud. Porque la intención del corazón del hombre es malo desde pequeño, desde niño. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho, dice la palabra del Señor. Más adelante nos muestra la palabra del Señor que a veces el hombre tiene buenas intenciones para agradar a Dios. Y escuchamos frases como esta: esa persona es buena gente, esa persona es generosa, esa persona ayuda a los pobres, esa persona y comenzamos a hablar de las características. Esa persona se ganó el cielo. Pero dice la palabra del Señor que por muy buena gente que sea y muy buenas intenciones que tenga y buenas obras que haga, el hombre no se puede ganar el cielo. Dice la palabra del Señor, Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20 dice: sin embargo, no hay en este mundo nadie tan bueno que siempre haga el bien y nunca peque. Las buenas obras son como resultado de un corazón renovado, de un corazón generoso y que tiene a Cristo, pero no significa que eso es lo que te va a traer salvación a tu vida. Dice la palabra: nadie es tan bueno que siempre haga el bien y nunca peque. Romanos 3:23 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Está claro? Que por el cumplimiento o el esforzarnos por cumplir la ley, ningún hombre será justificado. Justificado quiere decir no va a ser declarado inocente o sin culpa delante de Dios. Puede hacer muchas obras, pero eso no reemplazará o no quitará el pecado. Es lo que enseña la palabra del Señor. Luego dice en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de la qué?
de la gloria del Señor. Es decir, que nada que el hombre haga puede justificar o puede satisfacer la justicia de Dios. Lo único del hombre alejado de Dios es la condenación, pasar toda una eternidad en el infierno por causa del pecado, porque está alejado de Dios. ¿Hago entender en esta mañana? Es decir, que el hombre por sí mismo no puede aplacar la ira de Dios ni satisfacer la justicia de Dios. Pero aquí aparece la grandeza del amor de Dios. Dios conociéndonos, amén. Diga conmigo, Dios conociéndonos y en su amor, Él mismo estableció la forma de aplacar, de quitar la ira y de que su justicia fuese cumplida en nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó ¿a quién? A nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí ya cambia el escenario. No es que usted haya decidido amar a Dios, sino que Dios nos amó primero. Amén. Dios nos amó primero. Desde antes de nacer ya Dios te conocía. Cuando no le conocíamos a Él, Él nos seguía amando. Y por ese amor tan grande dice la Biblia que Cristo vino para hacer propiciación o para aplacar la ira de Dios por causa del pecado. Ustedes recuerdan una de las palabras de Jesús allá en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo un clamor, hubo un gemido de Jesús ahí en la cruz. Porque sobre Él estaba ¿qué? El pecado del hombre y la ira de Dios estaba sobre Él en ese momento. Y aplacó la ira de Dios por causa del pecado. Y la justicia de Cristo, porque el único que cumplió toda la ley y que es justo y que nunca pecó es Jesús. Ahora tú recibes la justicia de Dios a través de Jesucristo. ¡Aleluya! Y a su nombre. Vamos aquí. El propiciatorio en el Antiguo Testamento. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, no había templo, no había lugar de reunión. Y Dios le da el diseño a Moisés cómo harían aquel tabernáculo o aquella tienda de reunión, donde el pueblo iba en el desierto y aquella carpa, aquel tabernáculo, aquel lugar de reunión, en el desierto y había que quitarla e ir andando, pero se armaba. Y Dios le habló a Moisés cómo debía ser ese tabernáculo. Aquí está, más o menos. No voy a referirme a él en toda sus detalles porque quiero solamente enfocarme aquí en el lugar santísimo. Pero para que lo conozcamos cómo era la carpa, lo que se movía en el desierto. Aquí está el atrio donde se ofrecían los sacrificios. Luego le sigue el lugar santo donde los sacerdotes también hacían sus adoraciones, sus cultos al Señor. Y estaba el lugar santísimo. Del lugar santo al lugar santísimo había una cortina. Y solamente entraba en el lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. Y debía entrar amarrado. Porque si no entraba, como debía entrar, moría y había que sacarlo. Y él entraba una vez al año a ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Y en este lugar, en el lugar santísimo, estaba el arca del testimonio o el arca del pacto, que se le llama. Y en ese arca, vamos, la que sigue, allí dentro del lugar santísimo estaba este lugar, estaba esta arca,
Y en esta arca estaba esta parte, la parte superior, la tapa, que se llama propiciatorio. ¿Cómo se llama? Propiciatorio. Y en este lugar, dentro de este lugar, que no nos compete en esta hora, estaba la vara de Aarón, el maná, y estaba ¿qué? Las tablas de la ley. Aquí no se ve casi la tapa. Vamos, si tienes otra allí, donde se pueda. Ahí está, más o menos. La parte de arriba del arca, esa tapa que era de oro sólido. ¿Era de qué? De oro sólido. Esa era el propiciatorio. Y ahí estaban dos ángeles con sus alas que cubrían el propiciatorio y miraban hacia ese lugar. Que representaba, los ángeles representaban ¿qué? La presencia de Dios. Y el sumo sacerdote que entraba colocaba sobre ese lugar, echaba sobre ese lugar la sangre del cordero. Y los ángeles señalaban y miraban la sangre y miraban la presencia. Es decir, ahí estaba Cristo, que eran los ángeles, la divinidad, pero también la sangre, la parte humana, para redimir al hombre. ¿Para qué? Para redimir al hombre. Quiero que avancemos aquí. En Éxodo capítulo 25, versículo 17 al 22. Éxodo 25, 17 al 22. Y harás un propiciatorio de oro, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hará también 2 querubines de oro, labradas a martillo. Las harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y otro querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harán los querubines en sus 2 extremos. Los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con las alas el propiciatorio, su rostro uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima de ¿qué? Del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí te declararé, y en la palabra, de allí te declararé a ti, y hablaré contigo, y sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Es decir, que desde ese lugar Dios hablaba al pueblo a través del sacerdote, del sumo sacerdote, y como dice la palabra del Señor también a través de Moisés, dice la palabra. Vamos aquí avanzando. Hebreos capítulo 1, versículo 3. El propiciatorio representaba la presencia de Dios. ¿Qué representaba? La presencia gloriosa de Dios. Esos querubines mirando el propiciatorio. Pero en Hebreos 1:3 nos habla la palabra del Señor que Cristo ahora es la presencia, es la gloria de Dios mismo. Y Él es el resplandor de su gloria. Hebreos 1:3. Y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de volver a acabar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese lugar que representa la presencia de Dios, los querubines. Pero dice la Biblia que Cristo ahora es la gloria, es la presencia misma de Dios. Ese lugar, el propiciatorio, era el lugar de reunión con el pueblo, donde el pueblo se reunía con su Dios, donde ofrecían a Dios culto, sacrificio, pero también donde Dios le hablaba al pueblo. ¿Donde Dios qué? Le hablaba al pueblo. Ese propiciatorio, que es el lugar de encuentro de Dios con su pueblo, dice la palabra del Señor que ahora Jesucristo es el medio, es el camino para que el hombre se encuentre con Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie
va al cielo o nadie se puede acercar al Padre si no es por mí. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Amén. Yo estaré, el lugar de reunión es donde Cristo está presente. El lugar de reunión con Dios es donde Cristo está presente. No importa si es en tu casa, en una empresa, en cualquier lugar donde invocamos el nombre de Jesús, ahí está la presencia de Dios. Ahí está Dios y ahí está su pueblo. En este lugar invocamos el nombre de Dios. Aquí nos reunimos. Y aquí está Dios. Y aquí está su pueblo. Para ofrecer sacrificios a Dios. Para adorar a Dios. Cuando digo sacrificio es alabanza al Señor. Gratitud al Señor. Expresarle a Él todo lo que Él es para nosotros. Y lo que Él ha hecho para nosotros. Pero también Dios nos habla a nosotros. Su nombre. Lugar, ese propiciatorio era un lugar de perdón de pecados. ¿Era qué? Era un lugar de perdón de pecados. Cuando Dios miraba hacia el propiciatorio, ¿qué miraba? Miraba la sangre. ¿Qué miraba Dios? No miraba tus defectos, tus debilidades, nuestras imposibilidades de satisfacer su justicia, sino que miraba la sangre del Cordero. Esa sangre sobre el propiciatorio era un simbolismo de la sangre poderosa de Cristo. Ustedes saben que el hombre solamente es salvo por Jesús. Antes y después de Cristo, el hombre es salvo por Cristo. Amén. Antes de Cristo ellos miraban hacia adelante. Después de Cristo ellos miran hacia atrás. Pero el único que tiene poder para salvar al hombre se llama Jesucristo. El único que tiene poder para satisfacer la justicia de Dios. ¿Hago entender? Satisfacer la justicia, este sí es justo. Dios, para que el juez diga, este es justo, este es inocente, debe estar bajo la sangre de aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Van a entender? Es por esa sangre que el hombre recibe la justicia de Dios. Levítico capítulo 16, versículo 14. Levítico 16, 14 dice, y tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con el dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo dentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre ¿qué? Sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Primera de Juan 2:2 dice la palabra del Señor. Primera de Juan 2:2 dice, Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Amén. O sea, sobre Cristo estaba la ira de Dios. Escuchen bien esto, sobre Cristo estaba la ira de Dios, que era la ira tuya o la ira sobre ti y sobre mí por causa del pecado. Ahora Cristo cargó los pecados y la ira de Dios es sobre Cristo. Pero también ahora la satisfacción, o es satisfecho el hombre en su justicia a través de lo que Cristo hizo. Dice la palabra, Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Ese lugar, el propiciatorio, era el lugar donde Dios también le hablaba al pueblo. ¿Era qué? El lugar donde Dios le hablaba al pueblo. Éxodo capítulo 25, versículo 22. Éxodo 5, 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. ¿Cuántos reciben la palabra? ¿Sobre qué? Sobre el propiciatorio. De entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, y todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, lo voy a hablar desde ese lugar santísimo, desde la intimidad, desde la comunión íntima. Aleluya. Lo voy a hablar allí para que tú lo transfieras al pueblo.
Ahora mire lo que dice la palabra del Señor en Números 7:89. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los querubines y hablaba con él. Ahora bien, en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2, Dios nos habla y Dios se ha revelado plenamente ahora a través de Cristo. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Está en su palabra. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Está en Jesús. Jesús es la palabra hecha carne. En el principio era el verbo, o en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y en Juan 1:14 dice, y aquella palabra fue hecha carne. Es decir, para conocer la voluntad de Dios, para conocer la voz de Dios, es necesario conocer a Cristo. A su nombre. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces? Dios habló muchas veces en el Antiguo Testamento de diferentes maneras. Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días nos habla, ¿por qué? Esto está en español. No, yo quiero que Dios me hable una revelación, una profecía. Conozca a Cristo, lea los evangelios, métase en la comunión con Dios, que el Espíritu Santo que está en usted, Cristo que está en usted, le va a hablar. Amén, Él es la palabra dentro de usted. Dice la palabra del Señor, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Creo que Cristo merece un aplauso. ¡Aleluya! Él es digno de gloria, de honra, de adoración. Número 3, aquí la propiciación en el Nuevo Testamento, de manera muy precisa. La propiciación, Dios aplacó su ira a través del sacrificio de Cristo. Amén. Dígale a su hermano, ya Dios no está airado contigo. Porque ¿qué ve Dios ahora en nosotros? Diga, ve la sangre de Cristo. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Él ve la sangre de Cristo. Tú estás bajo la sangre del Cordero. Aleluya. Tú estás ahora en el sacrificio de Cristo. La ira es quitada, la ira es aplacada por el sacrificio de Cristo. Y Dios, en su grande amor, proveyó esa solución. Porque era imposible que el hombre lo hiciera. Pero Dios en su amor estableció esa forma, la única forma de reconciliarnos con Él. Romanos 3:25. La propiciación de Cristo aplaca la ira de Dios y redime y rescata de la condenación eterna. A quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? De la fe en su sangre. Amén. Diga, somos libres de la ira de Dios y tenemos la justicia de Dios en nosotros por la fe puesta en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo. Amén, dice la palabra del Señor. Para manifestar, sigue, para manifestar ¿qué? Su justicia. ¿Cómo te ve Dios ahora? Diga, Dios nos ve justo, nos ve justificado. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Diga conmigo, gracias a Dios por su paciencia, porque si no, estuviéramos tuki lulu. ¿Verdad? Número 2, a través de Cristo Dios satisface su justicia. Dios dice, ese hombre es justo, esa mujer es justa. ¿Por lo que hizo? No, por lo que Cristo hizo. Dice la palabra del Señor, Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Voy a volverlo a leer. La justicia de Dios
La justicia quiere decir agradar a Dios, caminar en obediencia al Señor. Recibir el cielo es a través de Cristo. ¿Ven? Dice la palabra, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Qué significa que no hay diferencia? Ya no importa si es judío o si es gentil, si es católico, si es evangélico. ¿Aló? Si es rico o si es pobre. Lo que importa ahora, ¿qué es? Que la fe esté puesta en el sacrificio, en la sangre de Cristo, es lo único que salva al hombre. Vamos aquí, versículo 24. Siendo justificado, versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, no hay que pagar. No hay que pagar manda. No hay que hacer cosas humanas para agradar a Dios. No, dice la palabra que es gratuitamente por la fe puesta en el sacrificio de Cristo. Aquí cae por tierra el legalismo, ¿verdad? Aquí cae por tierra. La palabra de Dios es bien clara que el hombre es salvo por la fe en Jesucristo y por la gracia de Dios. Porque de otra manera hubiese sido imposible. Número 3. Somos lavados en esa sangre preciosa. ¿Somos qué? Lavados en esa sangre preciosa. Imagínense un trapo blanco. Ahora ese trapo blanco le cayó sucio, le cayó ahí grasa, le cayó mancha. ¿Y cómo está? Bien sucio, horrible. Pero lo mete en un detergente, eso es poderoso. Y lo mete usted y luego sale y usted lo ve blanco. ¿Aló? ¿Sabe que la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier detergente y que no hay mancha que se le resista al poder de la sangre de Cristo y que Dios lava todo pecado por esa sangre maravillosa? No hay mancha grande que la mancha de papocho, no, que ahora hay una mancha más fuerte que es la mancha ¿de qué? Del mamón. Puede ser la mancha de lo que sea, de ese detergente poderoso lo quita. Acá puede ser cualquier pecado, no importa cuán fuerte sea, la sangre de Cristo es más poderosa. A su nombre. En Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos qué? Léalo fuerte, hermano, nos limpia. A mí me gusta decir esta frase porque lo dice en español. Es que es raro que quiere decir eso que nos limpia. Eso, que nos limpia. ¿Y nos limpia qué quiere decir? Dígalo, que nos limpia. Me gustan esas revelaciones así porque a veces como que dudamos, ¿será? ¿O será que eso es como un pensamiento positivo? No, eso no es un pensamiento positivo ni una motivación, es una verdad bíblica de Dios. Que ese trapo entró sucio, pero la sangre de Cristo lo limpia y queda limpio. Digo, amigo, limpio. No importa lo que hayas hecho, pero hay que creerlo porque el diablo va a colocar pensamientos de duda. Y te va a señalar pecados pasados. Y a veces va a usar a algunas personas, hasta familiares, para decirte, pero es que tú hacías esto. Pero es que tú eras esto. Pero es que tú no eras ninguna joyita. Yo le decía, sí, no era ninguna joyita, pero la sangre de Cristo limpió a esta joyita. Aleluya. Y somos nueva criatura ahora por el poder de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. A su nombre. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos,
y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ¿qué? Dígalo fuerte, nos lavó. Nos lavó. ¿Qué? Con su sangre preciosa borró todo pecado. No existe. Diga amigo, no existe. Tienen que creerlo, hermano, para que el enemigo no le gane ventaja ahí en la mente. Ya no existe para Dios y tampoco para usted debe existir, porque es borrón y cuenta nueva. Dios tomó los pecados y los tira a lo profundo de la mar. Ya esta es versión monteriana, loriquera. Y le cayó el Titanic encima y quedó hundido allá. ¿Tienes cómo sacarlo? Esta es versión reina monteriana. Pero dice la palabra del Señor que Dios lo tiró a lo profundo de la mar. Para allá. Los alejó de ti. Todas tus rebeliones. Y Dios ha hecho algo nuevo en tu vida. Tenemos que creerlo. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y por último, Él es nuestra propiciación, que aplaca, que quita la ira de Dios, pero que también nos reconcilia con el Padre. Antes éramos enemigos, ahora somos amigos. Ahora somos hijos, que podemos entrar con confianza a la presencia del Señor. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 10:19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar, mire eso, hermanos, es maravilloso. El tiempo se nos fue, pero mire que ahora podemos entrar. ¿Dónde? ¿Puedes colocarme por favor la primera diapositiva donde aparece el tabernáculo? Mire esto que dice aquí este versículo. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo, ¿por la qué? Dígalo fuerte, por la sangre. A veces no lo leemos la Biblia y sí, pero no, esto es una verdad poderosa. ¿Sabe quién podía entrar aquí? Solo el sumo sacerdote. Oh, mi alma te alaba, Jesús. ¿Sabe que cuando Cristo murió, qué dice la Biblia? Que el velo del templo se rompió en dos. De arriba a abajo, el velo que estaba aquí. El velo que estaba aquí está señalado. Aquí estaba un velo. Usted lo puede ver aquí. Este lugar santísimo, aquí está un velo. Ese velo se rompió en el templo de arriba a abajo. ¿Y por qué de arriba a abajo? Porque Dios mismo lo rompió. Alma te alaba, Jesús. Y porque yo he estado diciéndole al hombre, ahora pueden entrar con confianza a la presencia misma mía por esa sangre de mi Hijo. Ya no necesitan un sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote es Cristo y murió por nosotros. Y ahora podemos entrar con confianza, con libertad, a la presencia misma de Dios por la sangre de Cristo. Él es nuestra propiciación. Colócate en pie en esta mañana. Padre, te damos gracias en esta hora. Dele gracias a Dios en esta mañana. Si has venido a este lugar, dale gracias al Señor. Mientras yo hago una oración aquí, usted ora conmigo allí también. En esta mañana hay una persona que le dice, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo. Dios te ha traído a este lugar por ese amor tan grande que Él tiene sobre ti. También quiere que tú le entregues tu corazón a Cristo. El que reciba a Cristo tiene la vida, pero el que no reciba a Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hoy Dios se presenta a través de Cristo como la propiciación por nuestros pecados, para quitar la ira, pero también para reconciliarnos y darnos su justicia.